venís afilado y crítico, pero crítico, digo, por las notas que estás haciendo en el Cohete a la Luna, entre otros escritos que te veo u opiniones que te escucho. Venís afilado, decía, en cuanto a ciertas prevenciones, ciertas y serias prevenciones, acerca de cómo está tripulando el gobierno, o cuáles riesgos puede estar tomando el gobierno en cuanto a cómo seguir, cómo asentar poder, ¿no? Sí, la verdad que yo quiero que le vaya bien, es más, quiero que le vaya muy bien a este gobierno. Lo que hay enfrente de este gobierno es absolutamente horrible, así que le tiene que ir bien. Ahora, el tema, la preocupación tiene que ver con que no termina de construir un sendero de fortalecimiento económico, político, incluso discursivo, para terminar de tener un perfil alternativo al poder real, ¿no? Y ahí veo que hay problemas serios, incluso yo te diría que en las últimas semanas se puede detectar una situación que, apelando a terminología de otras épocas, se podría llamar de doble poder. Doble poder, Doble poder. En por... el sentido que están las autoridades formales del Estado democrático, el Poder Ejecutivo, el Parlamento, y después están los poderes fácticos que a veces disimulan, a veces tironean, pero me parece que ahora han pegado un paso más adelante, que es: no te hago caso, no te hago caso. Una cosa es lo que está pasando con las tarifas de el grupo Cablevisión Fibertel, ¿no? Sí. Yo Eso cobro es lo lo más mismo. pornográfico, diría, Eso ¿no? es como impresionante, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno opina lo que quiere, yo hago lo que yo quiero. Esto es impresionante, digamos, el Estado directamente no gobierna. No tiene ningún valor las decisiones oficiales. Es impresionante. El significado político de eso es impresionante. No sé si el gobierno advierte lo que significa eso. Se supone, el sábado pasado tiramos la última información que teníamos al respecto. Se supone que tiene que estar al caer si Clarín, porque de eso estamos hablando, toma nota de aceptación de aquello que el Estado debe competirle. ¿Sí? Digo, porque Sí. en serio que es muy fuerte lo que hizo. La verdad que es impresionante, porque otras empresas han dicho, Es bueno, está increíble. bien, Sí, Clarín sí. no. Sí, en español antiguo es una tocada de culo. Absolutamente. Lo mismo que lo que ha hecho el Poder Judicial en estos últimos días, tanto la Corte como Casación, es: mira, Alberto, vos decís lo que quieras, pero nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Bueno, pero en el caso de la justicia, Poder Judicial. claro. No es justicia, Bueno, Poder sí, está Judicial. bien. Es No, para no, remarcar lo que están sí, diciendo está ustedes, bien, pero es justamente, es un bizantino poder. ponerse a discutir ahora acerca de eso. En el caso de la justicia está la argucia, el argumento de que es un poder aparte y de que fuera de algún esquema autoritario no puedes intervenir. Ahora, en el caso de Clarín y las tarifas Sí, de Cablevisión Fibertel, no hay excusa. sí. Igual te quiero decir, para mí lo que ha hecho el Poder Judicial, especialmente en el caso Milagro Sala, Sí. tiene un valor simbólico impresionante, porque es a pocos días de que el presidente de la Nación diga: esto es un caso emblemático de lawfare. ¿Sabes qué? 280. Quiero decir, ni me gasto en fundamentar nada. Es muy impresionante. Es muy impresionante también. Y el otro dato, en el mismo sentido, digamos, de doble poder o de degradación del poder del Ejecutivo, es la reunión del otro día, supuestamente con los altos empresarios, donde no fueron los altos empresarios. No solamente no fueron los altos empresarios, sino que mientras se desarrollaba la reunión mandaron aumentos de precios. Es muy impresionante. Es muy impresionante, digamos. Y mientras tanto lo ves a Mario Negri en TN diciendo: se está degradando la palabra presidencial. Si vos juntás todo eso, vos decís: ¿y esto qué tipo de
qué tipo de escenario están montando, y yo creo que en ese sentido el presidente ha sido bastante desaprensivo en cuidar y proteger la palabra presidencial, y yo diría la palabra del Estado en general. Es decir, si uno dice, mira, el tomate no puede pasar de 100 pesos, no tiene que pasar de 100 pesos. Ahora, si uno dice eso y después se va a 200, comienza un proceso de vaciamiento de la palabra, y no solamente de la palabra, sino de la posibilidad de tomar decisiones e implementarlas, ¿no? Es decir, se va vaciando de contenido eso, que me parece que es central para la gobernabilidad. La interpretación que uno puede permitir hacerse acerca de lo que estás diciendo, y como me está comentando alguien en privado, es que estamos ante un desafío muy concreto del establishment al gobierno, como quizá pocas veces se había visto en lo que va de la administración Fernández. Sí, yo creo que han profundizado una cosa que empezó el año pasado. Yo creo que el punto culminante de ese desafío fue el intento de forzar una devaluación. No les dio en ese momento para eso. Fondo Monetario no acompañó, pero están buscando diversas formas de horadar. Y yo creo que ahí hay un punto importante en la concepción original que tuvo este gobierno, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, en relación a qué periodo se abría, que estaba muy en referencia a los primeros 4 años de Néstor Kirchner, ¿no? Ajá. Entonces, hay que recordar que esos 4 años fueron producto de una gravísima crisis política, económica, social, donde el establishment quedó transitoriamente fuera del poder y sin gran poder de apelación sobre los sectores medios, y que eso fue aprovechado por un gobierno con espíritu popular para reencauzar la economía y acumular poder político, que es lo que permitió después que Cristina llegara al gobierno. Es decir, ahí hubo 4 años de construcción política de la mano de una reactivación económica. Vos fijate que esto lo leyó la derecha, ¿eh? Es decir, aprenden. Y lo que nosotros vimos desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, que uno dice, pero ¿por qué lo atacan de esta forma? ¿Por qué lo insultan? ¿Por qué lo degradan? ¿Por qué? Desde el primer día, tratándose de una persona que busca el diálogo, el consenso y hablar con todo el mundo. Así es. Y fue un bombardeo constante, incesante, permanente. Que incluyó que incluyó la militancia antivacuna, que también fue un tema impresionante. Por supuesto, el boicot del intento de cuidado sanitario, pero que en el terreno económico fue el intento de desestabilización cambiaria, en el terreno de los precios es esta cosa increíble de garantizarse la ganancia por arriba de cualquier cosa. Esto ¿qué quiere decir? Que en relación a ese momento de Néstor Kirchner, acá le dije, lo que algunos sectores han pensado es que no tengan aire en ningún momento, que esto no llegue bien, ni siquiera a las elecciones de medio término. Acá no le damos aire ni un minuto, y me parece que si abandonás esa idea que estás en el momento Néstor, sino que estás en realidad en el momento Cristina, es decir, están decididos a no darte un gramo de aire para que vos ni siquiera puedas hacer cosas básicas para la reconstrucción económica. La buena noticia, o una de ellas, o el atenuante, sería que la oposición está, en términos políticos partidarios, es tan esperpéntica que no tiene posibilidades de aprovechar esta avanzada, esta blitzkrieg, digamos, de los sectores de poder. Sí, y yo creo que todavía en el campo gubernamental también ahí tiene que abandonar cierta tendencia a evitar que se movilice la ciudadanía, ¿no? Me parece que esa especie de reluctancia a movilizar, a que la gente esté en la calle, a que se exprese, que ha caracterizado a este gobierno, tratando de vestirse de mira qué civil y qué democrático que soy, qué republicano, me parece que no
no tiene lugar en relación al tipo de enfrentamiento que estamos viviendo, ¿no? Me parece que, mira, qué interesante lo que pasó aquí en Ciudad de Buenos Aires, que llaman a una audiencia por este tema de la reprivatización de la Costanera Norte, Sí, y te emerge un público gigantesco, más de 7.000 personas sí. que quisieron hablar, hablaron Ajá. 2.000, una maravilla, y ahí prácticamente no hubo intervención partidaria, pero emergió un polo popular, progresista, de defensa de la naturaleza, del medio ambiente, de otra forma de relacionarse en la ciudad, que creo que tiene el potencial no solamente de plantear una visión económica, social alternativa, sino también una cosa que siempre hemos señalado en relación al neoliberalismo, que muchas veces lo nacional y popular no tenía un discurso cultural alternativo. Y acá me parece... Es cierto, un discurso cultural alternativo. Está muy bien apuntado. Sí, sí, totalmente. Absolutamente, muy potente, y al mismo tiempo muy sencillo, muy comprensible. Muy vecinal. Muy Vecinal bien, no, pero, no vecinal de falso sentido común. claro, apareció nuestra propia versión de lo que es el buen vivir. Es nuestra propia versión de lo que es el buen vivir, que es otra forma de vivir que no pase por el consumo, que no pase por Por el consumismo más bien, ¿no? El consumismo, que es otro los concepto. departamentos premium, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a construir unos shoppings ahí para que vayan el fin de semana. Les han dicho no a eso, es decir, les han dicho no a un modelo cultural también. Y ahí me parece que hay mucho para pensar, mucho para aprender, mucho para inspirarse en la gente común que está queriendo otra cosa, Entonces me parece que hay bases también para ir rearticulando un discurso alternativo a este esperpento que agotado, ¿no? Agotado, pero que al mismo tiempo es tan débil el discurso oficial, es tan poco claro, es tan poco diferenciado del discurso instalado ya del neoliberalismo argentino, que me parece que eso lo debilita al gobierno. El gobierno en algunas cosas tendría que ponerse muy claro, digamos, ¿no? Si el gobierno es distribucionista, lo tiene que decir con mucha claridad y todo el tiempo, y actuar. Gracias, Ricardo. No solamente fue el gusto de siempre, sino lo necesario de esto de tener el pensamiento crítico afilado. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo para vos. Ricardo Aronskin, te pasó por Marcas Radio, son las 11:22.